Aleluya. Buenos días a todos, hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en este maravilloso domingo. Qué clima más loco tenemos, ¿verdad? Amaneció frío, con nieblina, casi lloviendo, y ahorita está haciendo un precioso sol allá afuera. La mala noticia es que mañana sigue lloviendo, según los pronósticos, pero vamos a ver qué dice el Señor. Hermanos, vamos a buscar, por favor, les voy a pedir que busquen, por favor, en su Biblia, Salmo 145, versículo 18 al 20. Y mientras usted lo busca, le vamos a dar la bienvenida nuevamente a los amigos y hermanos que se van a conectar a través de la página de Facebook y de YouTube. Hacemos la invitación de siempre que busquen una Biblia y nos acompañen en todo el recorrido de la palabra de Dios, de este sermón que vamos a tener hoy. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema Jehová, el Dios cercano a los que le aman. ¿Cuántos le aman? Vamos a estudiar, amados hermanos, a ver si es cierto. Jehová, el Dios cercano de los que le aman. Cuando tenga el Salmo 145, 18 al 20, diga amén. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Lo que quiere decir, amado hermano, que hay unos que le invocan no de verdad. Dice el 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Y el 20, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Hermano, por tiempo hemos venido oyendo de que Dios nos ama a todos por igual. Todos somos hijos de Dios. Todas las oraciones Dios las escucha. Pero si leemos este salmo, que es un salmo de alabanza a Jehová, un salmo donde el salmista, amado hermano, le está bendiciendo a Jehová, pero está dejando claro que hay dos tipos de personas. Uno a los que llama, los que aman a Dios, y otros que llama impíos. Y hoy la misión, amado hermano mío, es para aclarar a aquellos que creen que Dios los ama y a aquellos que Dios sí los ama verdaderamente. Ahora, dice la palabra de Dios que cercano está Jehová de todos los que le invocan, todos los que le invocan de veras y los que lo aman. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que nosotros amamos a alguien o que esa persona nos ame a nosotros? ¿Tiene que haber una evidencia o solo porque dice que nos ama le tenemos que creer? No. Imagínate que tu esposo te diga te amo, pero nunca te trata bien, nunca te da un beso, nunca te da una caricia, nunca te compra, nunca te saca. Entonces, ¿dudarías que te amara tu esposo? Creo que sí. Para todo, amado hermano, tiene que haber evidencia. Y en la palabra de Dios hay evidencia de aquellos que verdaderamente aman a Dios. Y esa evidencia la miramos en Juan, capítulo 14, versículo 15. Vaya ahí, por favor. Vamos a ver, amado hermano, si realmente decimos amar a Dios es verdad. Porque si le preguntamos a cualquiera allá afuera si ama a Dios, dicen que sí. La mayoría de personas van a decir sí amo a Dios. Pero mira lo que dijo Jesús. Cuando lo tenga, diga amén. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15. Palabras de Jesús dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ahora, ya viendo cuál es la evidencia de que si amamos a Dios, tenemos que guardar los mandamientos de Él, vuelvo a preguntarle a aquellos que nos ven y a los que estamos aquí, ¿amas a Dios? Porque si dices amar a Dios, pero no haces lo que Dios dice y no guardas sus mandamientos, dicen que no lo amas. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Jesús dijo, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? Para muchos, amados hermanos, Jesús es su Salvador, pero no su Señor. Porque ellos quieren tener la seguridad de la salvación, pero sin obedecerlo. Y son cosas que no van de la mano. Ahora, ¿quiénes serían los impíos? Si los que aman a Dios son los que hacen sus mandamientos, ¿quiénes serían los impíos que Dios va a destruir al final? Todos
los que no hacen la voluntad de Dios. Y surge otra pregunta. Si me examino, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque si yo no estoy haciendo lo que Dios dice, dice que al final Dios me va a destruir. Y hermano, y es por eso que estamos aquí, para aprender y tener la seguridad de estar haciendo lo correcto, estar caminando rumbo a la recta final, corriendo hasta la recta final, pero con la seguridad que si Cristo viene o me llame a cuenta, yo no voy a ser destruido. Yo voy a tener esa tranquilidad. Desde el principio de la Biblia, amado hermano, la Biblia nos habla de dos genealogías: los hijos de Dios y los hijos del mal. Y los hijos de Dios, según Salmo 145:18, son los que invocan a Dios y lo invocan de veras. Los hijos de Dios en la Biblia, según Génesis 4:25, no lo busque, pero sí le voy a decir que lo lea en su casa, que estudie esto en su casa. Génesis 4:25 y todo el capítulo 5 de Génesis nos dice que los hijos de Dios son aquellos que lo invocan y empiezan desde que Caín mata a Abel y Dios le prohíbe otro hijo a Eva y se llama Set. Set tiene otro hijo y dice, desde entonces todos los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Desde entonces, los hijos de Dios, los que aman a Dios, invocan el nombre de Dios de veras. Pero también hay otra línea. Los hijos del mal, que son los descendientes de Caín, según la palabra de Dios, y estos son los que no quieren nada con Dios. Estos son aquellos que disfrutan los placeres de este mundo, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 4, solo apúntelo, hermano, y léalo en su casa, estúdielo, del 16 al 24. O sea, hay dos tipos de personas, y la Biblia habla, cuando habla de los hijos de Dios, empieza a dar cuánto tiempo vivieron los hijos de Dios. Pero cuando habla de los hijos del mal, los hijos del maligno, habla de todo lo que lograron en este mundo. ¿Por qué será? Fueron los que hicieron el hierro, descubrieron y empezaron a hacer armas, fueron los que se dedicaron a la ganadería, fueron todos los que a tener dos mujeres, a depravarse. Y les hablan los hijos del maligno. Pero los verdaderos hijos de Dios, amado hermano, aman invocar el nombre de Dios de veras. Ahora, la gente, amado hermano, dice, no, todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que todos somos creación de Dios, pero aquellos que han creído y han puesto su confianza y se han arrepentido de sus pecados y se han convertido, a estos, dice, se les fue dada potestad de ser llamados hijos de Dios. A estos, ¿a quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios. El que no guarda los mandamientos y se deleita en el mundo, se deleita haciendo lo que el mundo tiene, ese ama más al mundo que a Dios. Ese no es hijo de Dios. Mira lo que dice refiriéndose a Caín, amado hermano, que era hermano de Abel. Dios dice que Abel era su hijo, pero no dice que Caín era su hijo. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versos 12 y 13, para que vaya viendo las diferencias, amado hermano, y nos examinemos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versos 12 y 13. Cuando lo tenga, diga amén. Quiero introducirme de esta forma para que quedemos claros quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los impíos, a quienes escucha Dios y a quienes no escucha Dios. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 3, versos 12 al 13. No como Caín, que era de quién dice, del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. ¿Sabes cuál es una gran prueba de que el mundo, que nosotros somos hijos de Dios? El mundo nos odia. Pero Jesucristo dijo, a mí me odiaron primero. Hermano, un cristiano que todos los mundanos lo aman, preocúpese. Porque dice que el mundo nos va a odiar. Ahora ve cristianos recibiendo premios Grammys. Y van hasta el after party y ahí se disfrutan. Y cuando les preguntan, ¿qué hacías ahí? Brillando la luz de Cristo.
Mano, yo no creo que haya gente en el mundo que esté borracha, quiere que le estés hablando para que brille la luz de Cristo. No hablan de Cristo. Pero tú puedes ver, amado hermano, en este versículo que están los hijos del maligno y están los hijos de Dios. Ahora, ¿Dios nos escucha a todos? Quiero que quede claro esto, hermano. Dios, al ser omnipresente y omnisciente, Él está cerca de cada ser creado y de toda su creación, pero Dios solo tiene una relación cercana con sus hijos. ¿Se entiende? Dios, al ser omnipresente, está en todos lados. En todos lados. Pregunta, ¿Dios está en el infierno? ¿Qué cree? Dice que todo lo creado está en Dios. Dios está en todos lados. Lo que no está ahí son los atributos que solo los hijos podemos compartir. Allá Dios está presente porque Él es omnipresente, está en todos lados. Pero la benevolencia, el amor, todo lo que tiene para sus hijos no está ahí. Por eso la gente ahí sufre. El verdadero infierno es ser separado de nuestro Creador. Ese es el verdadero infierno. Porque todo lo que recibimos de Dios ya no lo vuelves a recibir. Va a ser algo horrible estar separado de Dios. Por eso le digo, amado hermano, Dios escucha a sus hijos aunque Él esté en todos lados. Porque los hijos somos los únicos que, como dice Salmo, lo buscamos de veras. O al menos eso espero. Y lo invocamos todo el tiempo, sea bueno o sea malo. Al contrario, amado hermano, de los impíos. ¿Cuántos los impíos buscan de Dios? Mire, mucha gente, amado hermano, tiene a Dios como paracaídas. Mucha gente tiene a Dios como una llanta de repuesto. ¿Cuántos tienen llanta de repuesto en su carro? Mujeres. ¿Cuántos han visto su llanta de repuesto? Una, dice allá. Las demás ni saben que hay una llanta de repuesta. ¿Sabe cuándo se van a dar cuenta? Cuando la necesiten. Cuando se les punche una llanta se van a acordar. Y esto tendrá llanta de repuesto. Pero mientras, nadie se acuerda de la llanta de repuesto. Mucha gente así tiene a Dios. Mucha gente tiene a Dios como un paracaídas. Que solo se acuerda cuando ve el avión y empieza la turbulencia que le hace feo. Dios mío. ¿Ah? Mira, hermano, cuando esa turbulencia pasa, hasta los ateos creen en Dios. Ojalá que Dios quiera no se caiga y son ateos. Pero nosotros, amado hermano, si somos hijos de Dios, somos diferentes. Invocamos a Dios de veras, invocamos a Dios todo el tiempo, no solo cuando tenemos miedo, no solo cuando tenemos problemas, no solo cuando estamos enfermos. Por eso Dios con sus hijos está cerca, pero con los del mundo, con los impíos, Dios es un Dios distante, aunque esté ahí. Distante de ellos porque no lo buscan ellos, como dice el Salmo, de veras. Examinémonos, amado hermano. El Salmo 145, 18 al 20, es un pasaje poderoso sobre la cercanía de Dios, sobre la respuesta de Dios a las oraciones sinceras de sus hijos. No hay nada más maravilloso saber, amado hermano, que Dios nos escucha. ¿Cuántos dicen amén? ¿O solo oran por hablar? ¿Ah? Imagínense, amado hermano, si cuando nuestros hijos están enfermos o tienen problemas, ¿cuánto queremos ayudarles nosotros? Muchos padres quieren vivir la vida de sus hijos y resolvérselas todo el tiempo, todo el tiempo. Ellos quieren estar ahí para hacerle la vida fácil. Y la palabra de Dios dice, si ustedes siendo malos saben hacer cosas buenas, imagínate Dios. Hermano, Dios con sus hijos, un Dios cercano, un Dios que está presto a escuchar tu oración. Pero lo tienes que buscar, dice, de verdad. Lo tienes que buscar con sinceridad. Nosotros, como le digo, amamos a Dios todo el tiempo, al contrario de la gente del mundo que solo se acuerda de Dios cuando tiene problemas. Estas palabras muchas veces molestan a personas que no son creyentes cuando les dice que no todos somos hijos de Dios. Cuando les dice que Dios no escucha a todos. Hay otros que se molestan, amado hermano, porque están adentro de la iglesia, porque asisten a la iglesia, pero aún así siguen viviendo no bajo la voluntad de Dios, sino bajo la voluntad
de ellos mismos. Si tú vives como tú quieres y haces lo que tú quieres, ¿quién es tu Dios? Tú mismo. Porque si miras lo que dice Dios y va contrario a lo que tú dices y dices, sí, eso es lo que dice Dios, pero yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿quién es tu Dios? Tú mismo. Ahora, pregúntate, si tú haces lo que tú quieras y no te importa lo que Dios dice, ¿Dios está cerca de ti? Según la palabra de Dios, no. La Biblia es clara y dice que Dios, oiga bien esto, amado hermano, porque estos versículos no los leen en la mayoría de iglesias. Ponga atención, la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Aunque ellos son partícipes del amor benevolente de Dios, del amor de providencia, amado hermano, porque Dios hace salir el sol para los buenos y para los malos. Dios hace caer la lluvia para los buenos y para los malos. Entonces la gente dice, pues Dios me ama. No tiene trabajo y consigue. No tiene que comer y le llevan. Y dice, Dios me ama. Bueno, ese amor es la providencia de Dios para todas sus criaturas. Los pájaros no trabajan y comen. Las flores tienen los colores y se visten más bonitas y no hilan, no cuecen la ropa que se ponen. Dios, ese amor benevolente de providencia, se los da a todos, a toda su creación. Y mucha gente por eso se confunde y ellos creen que Dios sí los oye. Pero, ¿qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 31. Búsquelo y diga un fuerte amén, hermano, para avanzar. Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 31. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y tal vez me dirás, pero yo nunca había visto eso en la Biblia. ¿Por qué no te lo leen? Porque en el evangelio que predica hoy es un evangelio tan light que Dios hasta los más pecadores los quiere tener pecadores adentro de la iglesia. No, Dios manda que todos se arrepientan. Dios ama a todos y que vienen en arrepentimiento y posterior conversión. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Cuántas veces orábamos cuando no conocíamos a Dios en el mundo? Mi hermano, uno es tan perverso que hasta cuando anda haciendo lo malo se encomienda a Dios. Dios, cuídame que me salga bien esta tranza que voy a hacer. Dios, te pido que voy a ir a robar, pero que no me maten, que no me agarren. Dios, voy a engañar a mi esposo, voy a engañar a mi esposa, pero que no se dé cuenta, estoy en tus manos. Así de perverso es el ser humano. Que no se den cuenta lo malo que yo haga. Que no me descubra. Y nos encomendamos a Dios. El que se pone borracho, drogado, amado hermano, y se va a subir a un carro, Dios lleva bien a la casa. Se encomiendan a Dios. ¿Pero qué dice la palabra? Dios, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahora, ¿qué oración del pecador sí oye Dios? Cuando se quiere arrepentir, hermano. Cuando busca de Él sinceramente y dice, ya no quiero esta vida. Yo sé que hay algo mejor para mí, Señor, ayúdame. Yo no puedo, pero tú sí. Y por eso me humillo y me postro ante tu presencia. Cámbiame. Y si esa oración es sincera, amado hermano, Dios le escucha. Porque ese hombre o esa mujer lo está buscando, como dice el Salmo, de veras. Esa es la oración que escucha Dios. Ahora, alguien que no es cristiano podría decir, amado hermano, pero yo he orado a Dios y Dios me ha dado lo que le he pedido. Ahora, si aquí dice que Dios no escucha a los pecadores, pero si un pecador le pide algo a Dios y Dios se lo da, ¿puede ser posible? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Sí, hermano. Y la razón es porque todo pasa bajo la voluntad de Dios. O sea, es posible que un pecador pida algo y se le cumpla así porque era la voluntad de Dios eso. Ahora, hay gente que tranza, que es sinvergüenza y dice, Dios me bendice. Ahora, ¿Dios puede bendecir el pecado? No. Ahora, ¿por qué recibe lo que hace y se lo pide a Dios? Porque hay cosas que Dios te las va a dar para mantenerte alejado de Él porque eres perverso, eres malvado.
Todo, amado hermano, lo que te separa de Dios no es bendición, es maldición. Llámele trabajo, llámele familia, llámele esposa, llámele lo que sea. Si tu esposa, que te vas a casar, tu esposo con el que te vas a casar, te va a separar de Dios, no es una bendición. No es una bendición. Si tus hijos no les gusta venir a la iglesia y dicen, no, y es que yo no voy por los niños, no les gusta. ¿Son una bendición tus hijos para tu vida? No. Pero Dios a veces permite en su voluntad permisiva que pasen estas cosas, amado hermano. ¿Ah? ¿Por qué los narcos no dejan de ser narcos? Porque les siguen dando bien, pero están alejados de Dios. Dios mira todo lo que hacen, sí, pero Dios no está presente en comunión con esa gente. Y tenemos que tener cuidado, amado hermano, lo que pedimos. Si todo lo que pedimos está bajo la voluntad de Dios, alineada a la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer, no porque se lo pedimos, sino porque esa es su voluntad. Mire, un ejemplo bíblico es la gente de Nínive. ¿Cuántos conocen la historia de Nínive? Dice que ese pueblo era malvado, hermano. Tremendo. Dios levanta un profeta llamado Jonás y lo manda a predicar. El profeta Jonás no quiere ir, porque el profeta Jonás estaba resentido porque estos le habían hecho de todo. ¿Cuántos están resentidos con gente porque les hace de todo? Arrepiéntase si están resentidos. ¿Ah? Arrepiéntase. Pero esta gente había hecho tanta maldad al pueblo de Israel que Jonás dice, yo no quiero ir ahí. Ojalá que los mate a todos. Era una ciudad de 120,000 personas. Esta gente era sumamente pecadora, pero Dios ya había decidido en su voluntad decretiva, ya lo había decretado que se iban a salvar. Pero era gente perversa los de Nínive. Entonces cuando Jonás diciendo en 3 días Nínive será destruida, imagínate el mensaje. Aquí te puedo traer el mejor teólogo que hable bien bonito y la gente, nada. Como que nada, aquí le entra, aquí le sale. Pero este profeta que no quiere ir, que es rebelde, que ve enojado, que ni siquiera quiere dar esa predicación de esa palabra, solo pasa en medio todo lleno de cosas de ballena. Y dice, en 3 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje. En 40 días, perdón. Nínive será destruida. Ese fue el mensaje. ¿Sabes cuántos se arrepintieron? Todos. Ahora, ¿por qué se arrepintieron? ¿Por qué Dios escuchó esta oración? Porque estaba alineada a su voluntad. La voluntad de Dios era que por medio de este profeta amargador, 120,000 personas se salvaran. Y se salvaron todos, hermano. Aunque después ese mismo pueblo, después de 2 siglos, 1 siglo, se volvió a pervertir y lo destruyeron. Pero esa generación se salvó. ¿Por qué? Porque hicieron una oración, amado hermano, sincera de arrepentimiento. Y por eso Dios llevó a Jonás a predicar ahí. Tenemos otra evidencia de un hombre que sin ser judío, amado hermano, en el tiempo de que Jesús ya se había ido, pero había dejado el evangelio, oraba, dice, todos los días, constantemente a Dios. Este hombre se llama Cornelio. ¿Lo conocen? ¿Han leído la historia? Dice que Cornelio oraba a Dios y daba ofrendas. Y dice que Dios lo escuchó. Hermano, y Dios no solamente lo escuchó, lo salvó. ¿Por qué? Porque Cornelio oraba con un corazón contrito y humillado. Pero al ser humano, amado hermano, nos cuesta hacer eso. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios que tenemos los cristianos, porque no todas, mire, la gente dice todas las religiones llevan a Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Será cierto que todas las religiones llevan a Dios? Eso es tan cierto como que Dios escucha todo. Hermano, los musulmanes no creen en una trinidad, en el Dios trino de la Biblia. Ellos creen en un solo Dios. Y la Biblia dice, Deuteronomio, que oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová, uno es. Pero los musulmanes no vienen al arrepentimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos no tienen el mismo Dios que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, dice que solo hay un intercesor entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Cristo. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie vendrá al Padre si no es por Él. Entonces, ese Dios de los musulmanes no es el Dios de los cristianos. Los testigos de Jehová tienen un Dios diferente, los mormones tienen un Dios diferente. Los unitarios que se dicen ser evangélicos tienen un Dios diferente.
porque no creen en la deidad de Cristo. Hablando de los mormones y hablando de los testigos de Jehová. Los unitarios creen en la unidad de Cristo, pero que Cristo es el Padre, Cristo es el Hijo y Cristo es el Espíritu Santo. Erróneo, falsa doctrina. Entonces tenemos que saber eso, amado hermano. Nosotros los cristianos tenemos al Dios verdadero y es un Dios que no es distante, al contrario, es un Dios accesible que está para escuchar a los que le invocan. ¿Sabe cuál es la clave? Orar sinceramente y orar con la verdad. Orar, amado hermano, es la forma en que nos acercamos a nuestro Dios. Es la forma que nos comunicamos, que le transmitimos los deseos que nosotros tenemos para escuchar cuál es su voluntad hacia nosotros. Ese es orar. La oración, amado hermano, no le tuerce el brazo a Dios. Yo he escuchado gente que cuando tienen problemas dice, ayúdenme a orar. Tal vez Dios me ha mandado esto, pero quiero que Dios cambie. Si es la voluntad de Dios y si oramos todos juntos, agarraditos de la mano, ¿podemos cambiar la voluntad de Dios? No. Pero hay gente que tristemente cree que sí. No, ¿qué tal si oramos y cambia? No, nosotros oramos. Si tenemos un enfermo, ¿tenemos que orar? La Biblia dice que sí. Oremos. Y oremos con mucha fe. Que si esa oración está alineada a la voluntad de Dios, lo va a levantar. Y le vamos a dar gloria a Dios. Y el nombre de Dios va a ser glorificado. Pero yo no oro para cambiarle los planes a Dios. Porque siempre la voluntad de Dios es mejor que la mía. La voluntad de Dios dice que siempre es buena, agradable y perfecta. Que no se nos olvide eso. Cuando oramos, no querramos engañar a Dios tampoco con nuestras peticiones. Porque Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos y futuras palabras, hermano, antes que las digamos. Por eso hay un canto que cantamos temprano que dice, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, porque Dios no escucha la oración cuando tú no te has reconciliado, dice. Hermano, tenemos que orar en espíritu y en verdad, también dice la palabra. ¿Cómo vamos a orar en verdad si nuestro corazón está sucio? Si nuestro corazón está dañado. No podemos engañar a Dios. Cuando nosotros oramos, no le estamos dando la información a Dios. Ah, ¿de verdad? No me había dado cuenta, qué bueno que oraste. Si no, ¿cómo? Mira lo que dice Salmo 139:4. Vaya ahí, por favor. Salmo 139, verso 4. ¿Lo tiene? Salmo 139, verso 4. Es bueno ya la Biblia para que nos hagamos expertos, hermanos, en la búsqueda. Pero es fácil con el teléfono, solo un botón le toque y ahí desapareció. Dice la palabra de Dios, aún antes de que haya palabra en mi boca, hablando el salmista, oh Señor, tú ya la sabes toda. Wow. Hermano, cuando nosotros oramos no le estamos dando información nueva a Dios. Es más, cuando usted empezó a pensar lo que él iba a decir, él ya la sabe. Ahora pregúntate, ¿por qué a veces queremos orar engañando a Dios? ¿Por qué queremos presentarnos con Dios como que todo está bien? Dios te manda a arrepentirte, sabes que has pecado y te presentas a Dios como que nada pasa. ¿Tú crees que lo engañas? Pero tristemente hay personas que sí, hermano. Tenemos un Dios omnisciente, Él sabe todo y conoce todo de nosotros. Por eso dice el Salmo, los que me invocan de veras. Por eso Jesús cuando enseñó a orar dijo que no hiciéramos vanas repeticiones, amado hermano, sino que cuando oráramos y lo invocáramos, nuestra búsqueda tenía que ser genuina. Genuina. Una oración de veras. Dios ama un corazón genuino, un corazón que esté en la verdad. Dios no ama un corazón ritualista o vacío, hermano. Hay gente que ora como un ritual. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ah? Dios te salve María, llena eres de gracia. Rituales, repeticiones vanas. Jesús dijo, no lo hagan. No me van a convencer porque me están repitiendo lo mismo. Ya conozco la intención de tu corazón, ya conozco lo que quieres, pero tienes que decírmelo sinceramente. El verso 19 de Salmos 145, hermano, dice que cumplirá los deseos de los que le temen. Vaya ahí de nuevo, Salmos 145, versículo 19. Dice,
Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. Y de aquí, amados hermanos, han hecho muchas falsas doctrinas. La doctrina más peligrosa que ha salido de aquí es que tus palabras tienen poder. ¿Ah? Tus palabras, tú díselo y pídele en el nombre de Jesús y Dios te lo tiene que dar. Tus palabras tienen el poder de la vida y la muerte, sí. Porque imagínate, si tú hablas de una persona en mal en el trabajo, lo vas a poner en peligro de que lo corran y que quede sin comer y sin trabajo. Eso es lo que tiene poder tu palabra. Que si chismeas y pones en mal a alguien, va a quedar mal. Pero la palabra que da vida y que da muerte es la de Dios, hermano. Es la única. Ahora, la gente dice, Dios está obligado, a mí me enseñaban esto, a cumplir su palabra. Yo te pregunto, ¿Dios está obligado a algo? Dios es Dios, hermano. Ahora, la ventaja es que Dios no se contradice. Pero esa es falsa doctrina, que Dios está obligado. Dios no está obligado a nada. Nosotros somos como insectos, como células, no sé, un microbio, hermano, a la par de Dios. Pero ahora el hombre ha querido levantar a la par de Dios. Dios no está obligado a nada, pero Dios cumple su palabra. Eso sí es verdad. Pero tenemos que acercarnos con un corazón contrito y humillado. La confesión positiva es algo falso. Tus palabras no tienen poder. Pero sí, habla palabras de bendición y no de maldición. Eso es verdad también. Pero no porque tú te enojes con tu hijo y te digas, ay, qué tonto eres, ya tu hijo es tonto. ¿Ah? Cancele esas palabras, le dicen, cancele, no le diga así. Hermano, usted no le tiene que ir tonto a su hijo porque lo tiene que respetar. No porque su palabra tiene poder para nada. Si su hijo le dice lo que quiere usted, su hijo va a hacer lo que Dios dijo que va a hacer, no lo que sus palabras dicen. Si no, empiece a decir a sus hijos que van a ser el presidente, el futuro presidente de Estados Unidos. ¿Ah? Todos los días dígaselo. A ver si tenemos una niña o un niño hispano en el gobierno en 20 años. La palabra que tiene poder, no se le olvide, amado hermano, es la palabra de Dios. Pero tenemos que recordar que debemos, amado hermano, para no andar repitiendo este tipo de cosas, que Dios no está obligado a nada, tenemos que recordar que tenemos que leer la Biblia en su contexto. Recuerde, la Biblia no se contradice, pero hay versículos que usted va a leer que cuando llegue a otros versículos, ese se llama contexto bíblico, usted va a decir, oh, no, pero allá decía una cosa y aquí dice otra. O sea, ¿la Biblia sí tiene contradicciones? No, el que tiene contradicciones eres tú. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar. Voy a poner un ejemplo para que mire por qué la gente dice que todo lo que pidamos Dios nos lo tiene que dar. Y después le voy a dar el contexto bíblico donde dice lo contrario. ¿Ok? Mira lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan 14:13, búsquelo. Voy a dar dos ejemplos de por qué se inventan estas falsas doctrinas. La Biblia lo dice, pero está fuera del contexto correcto. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 13. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ya ves, pastor, cuando yo pido algo en el nombre de Jesús, a mí me lo dan para que Dios se glorifique en su Hijo. Vamos a ver otro más. Mateo 21, 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 22. Dice, ¿lo tiene? Mira lo que dice. Y todo lo que pidan en oración creyendo, ¿qué dice? Lo recibirán. Y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirás. Entonces, ¿qué es lo único que yo necesito para que me den lo que yo pida? Según ese versículo. Creer. Y si yo creo que pongo mis manos en una mansión, esa mansión tiene que ser mía porque yo creo que va a ser mía. ¿Va a ser mía? No te endrogues o te enjaranes para a ver si va a ser tuya. ¿Ah? Por eso ahí andaba mucha gente tocando las cosas porque declaraban que iba a ser de ellos. ¿Fueron de ellas? No. Hermano, si nos quedamos ahí, usted va a decir, pero ahí lo dice. Porque todo el que no estudia y solo agarra un versículo y lo aísla, eso es lo que dice. Ahí lo dice. Y si la Biblia lo dice, así es. Ahora, contexto, contexto, contexto.
Tenemos que ir a los contextos. Hay contexto posterior, anterior y contexto bíblico. Que todos los versículos armonicen. Si no puedes armonizar los versículos, tú tienes un error. No la Biblia. Ahorita vamos a comprobar eso. Jesús, amado hermano, en estos versículos no está diciendo que Él es una máquina expendedora y personal de todo lo que le pidamos. No es el Santa Claus ni el genio de la lámpara maravillosa que nos tiene que dar todo lo que le pidamos. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la prosperidad que predican mucho. Pero Jesús no es así. Dios no es así. Jesús en estos versículos está fomentando, amado hermano, la confianza y la fidelidad en la oración. Es lo que nos está enseñando. Fomenta la confianza y la fidelidad en la oración que nosotros le hagamos sincera a nuestro Dios. Miremos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, para derribar estas falsas doctrinas. Con un solo versículo, esto se cae, hermano. Dios a la verdad nos quiere dar cosas buenas, sí, pero la palabra es clara: busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás, lo que Él quiera darnos, se va a añadir. ¿Lo tiene? Juan, Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Mira lo que dice. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a, ¿qué dice? Él nos oye. Pregunta: ¿Dios está obligado a darnos todo lo que queramos? No. Y entonces, ¿y los otros versículos qué? Los otros versículos los tienes que comparar con el contexto bíblico. Dios, amado hermano, no está obligado a darnos nada, pero Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios benevolente, Dios es un Dios de providencia que nos da, amados hermanos, porque Él es bueno, pero no está obligado a darnos nada. Y lo que Él nos da, amados hermanos, nos lo va a dar conforme a su voluntad. Por eso, amado hermano, cuando la gente dice, no, la oración tiene poder. Sí, pero para tener comunión con Dios. No para cambiarle los planes a Dios, no para darle información a Dios, no para torcerle el brazo a Dios, que tiene que hacer lo que yo quiera. Porque hay gente que hasta se pone a orar por Facebook. Hagamos cadena de oración en Facebook, 10,000 conectados. ¿Qué va a pasar al final? Lo que la voluntad de Dios diga. Vamos a ver un ejemplo. El mejor ejemplo, hermano. ¿Quién se cree mejor, más santo, más bueno que Jesús? Yo creo que nadie que tenga 3 dedos de frente diría, yo. Hermano, Jesús hizo una oración en el Getsemaní. Él se arrodilló y dice que cuando empezó a sudar, parecía sangre lo que sudaba. ¿Verdad? Y Jesús viene y le hace una petición al Padre y le dice, Padre, si es por mí, haz que pase esta copa. ¿Qué era lo que Jesús le estaba pidiendo? Si es por mí, este sufrimiento, quítamelo. Pero Jesús sí entendía la Biblia, sí conocía la palabra de Dios. Pero Jesús dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo tienes que orar? Señor, quiero una casa. Quiero una casa y tu palabra dice que todo lo que pedí en el nombre del Hijo tú me lo darás. Pero quiero que sea conforme a tu voluntad. Esa es la oración correcta. Si Dios quiere, te la da. Porque a veces, amado hermano, pedimos cosas que no podemos ni pagar. A veces pedimos cosas o pedimos estar con personas que no sería bueno para nosotros. Mira lo que dice Santiago 4:3. Vaya ahí, por favor. Carta de Santiago, capítulo 4, verso 3. Y recuerda, hermano, Dios no está para cumplir los caprichos de nosotros, porque muchas veces solo pedimos cosas que no nos convienen, aunque no lo sepamos, porque muchas veces solo oramos conforme a nuestra carnota y pedimos cosas que no convienen. Santiago 4:3, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos. Hermano, hay gente que pide que castigan, Señor, tal persona me hizo daño, Señor.
Pero yo en el nombre de Jesús te pido, Señor, que te encargues tú de ella. Castígalo, castígalo tú. Yo no, porque la venganza es tuya. ¿Tú crees que es una oración de un cristiano? Pero hay gente que ora así. Yo tengo un corazón contrito y humillado, pero quiero estar limpio, Señor. Pero tú, castígalo, Señor. Esa no es la petición. Pedimos cosas y no sabemos ni pedir. Otros piden solo para sus deleites. Otros piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Hay gente, amado hermano, que dice: Señor, que me vaya mejor. Señor, yo quiero tener más dinero. Señor, yo quiero un mejor trabajo. Yo quiero que haya entrada de dinero por todos lados. Señor, ayúdame. Y Dios lo empieza a bendecir. Lo empieza a bendecir. ¿Y qué es lo primero que hace? Ya no se puede congregar porque tiene mucho trabajo. El trabajo lo puso en primer lugar, quitó a Dios, que fue el que lo bendijo. Por eso, a veces, amado, como te digo, eso te puede servir para que te separe de Dios. No le digas que es bendición, es maldición. Porque todo lo que te da Dios es para bendecirte. Y la bendición de Dios no trae ni problemas, no trae ni tristeza, ni tampoco te separa de Él. La bendición de Dios es buena, amado hermano, en todo. En todo. Por eso, al orar, la Biblia nos manda a orar en el Espíritu. Ahora, yo recuerdo que cuando me enseñaron esto de orar en el Espíritu, me dijeron, yo pregunté, ¿qué es orar en el Espíritu? Tiene que orar en lenguas, me dijeron. Rabacanda la vasoya. Le digo, pero yo no hablo en lenguas. Entonces no puedes orar en el Espíritu. Ahora, orar en el Espíritu realmente es hablar en lenguas o entrar en trance. Porque la gente dice, con el Espíritu intercede con, ¿qué dice? Gemido. Y empiezan a estar orando y le dice, ¿por qué haces eso? El Espíritu Santo, dice. Ahí no está diciendo eso, amado hermano. Mira lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que Dios está presente para ayudarnos ayudarnos en medio de las dificultades. Y aunque no sepamos pedir, Él conoce la intención del Espíritu que está en nosotros, quien ora conforme a la voluntad de Dios. Lo que quiere decir, cuando tú te arrodillas y dices, quiero una casa, quiero una troca nueva, quiero tener toda la ropa más bonita, quiero irme de viaje, el Espíritu Santo dice, no le hagas caso a este hombre. Este no sabe ni lo que está pidiendo, este tiene cada 3 días a la semana y quiere pagar 2,000 de renta, no le hagas caso. Este lo que necesita es orar más. Este lo que necesita es ayuno para doblegar a esa carnota y dejar de estar pidiendo puros placeres de la tierra. Este lo que necesita es congregarse, porque parece cheque de pensionado, llega una vez al mes. Parece el recibo de la luz, dicen. Una vez al mes se aparece. Eso dale, eso es lo que necesita. Y Dios, eso es orar en el Espíritu, porque Dios sabe que el Espíritu que está en nosotros, amado hermano, le va a decir la verdad de lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que va a darnos. Es lo mismo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo soy la vid y nosotros ¿qué éramos? Los pámpanos. Separados de Jesús no somos nada. Pero si permanecemos en Jesús damos fruto. Y nosotros damos mucho fruto si somos hijos de Dios, porque como le dijo a los discípulos, ustedes van a dar fruto porque yo ya los limpié. Si tú fuiste justificado por Cristo, ya estás limpio, vas a dar fruto. Pero cuando tenemos esa intimidad con Dios, amado hermano, nos formamos a la imagen primeramente de Cristo y también tenemos su carácter. Y empezamos a pedir, amado hermano, lo que Cristo pediría. Cuando Cristo caminó, ¿pedía todo para Él? O le decía, Padre, para que tú seas glorificado, dale a este. Hermano, la mayoría de peticiones de nosotros o es para nosotros o para nuestra familia. Muy pocos oramos o oran para pedir por otros. Para que Dios bendiga a otros. Para que perdone a nuestros enemigos. Para que los enemigos de nosotros le hallemos gracia y le podamos predicar para que vengan a Cristo. Muy pocos. Pero eso es orar en el Espíritu, tener el carácter de Cristo al orar. Espero, amado hermano, haber explicado claro de que la oración primero no le dobla el brazo a Cristo, ni tiene el poder tus palabras. La única palabra que tiene poder es la de Dios, de ahí ninguna. Ahora, volvamos a Salmo 145, verso 19, por favor.
Salmo 145, verso 19. Y vamos a ver a quienes atiende Dios, a quienes escucha Dios. ¿Lo tiene? Salmo 145, 9 es el texto base. Dice la palabra: cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. Aquí el temor, amado hermano, no es un miedo, no es miedo. Aquí a los que le temen es un temor reverente. No quiere decir miedo. También dice que oye su súplica y los rescata, o sea, los salva, concediéndole no solo los deseos que están alineados con la voluntad de Dios, sino concediéndole también, amado hermano, nuestra salvación segura. Si hay algo que como cristiano he aprendido, que mi salvación no está en juego, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque no depende de mí, depende de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso al Señor. Hermano, hay gente que dice, yo me quiero agarrar de Cristo. No, mejor dile a Cristo que te agarre Él. Porque si Cristo te agarra, no te suelta. Pero si tú te agarras de Él, fijo que te sueltas. ¿Ah? Dile a Cristo que te aguante Él. El verso 20 confirma lo que le estoy diciendo de nuestra salvación segura. Hay una clara distinción. Mira lo que dice el 20. El Señor guarda a todos los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Pues Dios te guarda. Pero a todos los impíos, o sea que hay otro grupo que no lo aman, a esto les llama impíos. ¿Qué dice? Los destruirá. Yo te pregunto, amigo que estás hoy en medio de nosotros, amiga que está en medio de nosotros, aquellos que nos están viendo, ¿quieres que te ame Dios o que te destruya Dios? El evangelio, amado hermano, son buenas noticias. Y la buena noticia es que Dios descargó toda su ira en Cristo hace más de 2000 años. Para que todo el que ponga su confianza en Él pueda alcanzar vida eterna. El que no es amigo de Dios, Dios lo considera su enemigo. Y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero Cristo vino, amado hermano, para unirnos nuevamente al Padre. Porque dice la palabra de Dios que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quiénes? Porque los que lo invocan de veras. La buena noticia del evangelio es que todo el que viene con un corazón contrito y humillado, Dios no lo echa fuera. Pero todo el que viene altanero, el que cree que no necesita nada porque está confiado en sus propias obras, ese va a alcanzar la destrucción de Dios. Dios protege activamente a quienes lo aman, los que lo invocan sinceramente, pero tiene un juicio preparado para todos los malvados. Estos pasajes son un poderoso recordatorio de que Dios está íntimamente involucrado con aquellos que lo buscan. Una relación genuina con Él y ofreciendo peticiones y salvación. Si tú eres hijo de Dios y le pides a Dios y tu oración está alineada con la voluntad de Dios, te lo va a dar. Pero no pidas para tus deleites. Hermano, aún la palabra no está en nuestra boca y Dios ya sabe lo que queremos. Como le digo, no le estamos avisando a Dios nada. Dios ya sabe, pero Él quiere que tú seas sincero y que como un niño va a su papá, le hables. Le decía a una persona el otro día, no, que qué bonito que Dios nos permite decirle hasta papito. Yo decía, no, a Dios hay que respetarlo, porque Dios es Dios. Entonces, hay gente que va a todos los extremos, hermano. Nosotros le podemos decir papito a Dios, o Dios es un Dios tan grande que tenemos que respetarlo tanto que no le podemos decir papito. ¿Qué creen? ¿Se puede o no se puede? La Biblia dice que cuando oremos, digamos, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir Abba? Papito. Hermano, no se va a los extremos. Dios es un Dios de cerca. Dios es un Dios personal. Dios te ama. Dios me ama. Solo seamos nosotros mismos con Dios y cuando oremos, no quiera hablar con palabras que ni conoce. Háblele a Dios como le hablara usted a su papá. Y Él está ahí presto para escucharte. Si lo buscamos, de veras. No con hipocresía. Si todavía, como le digo, hay alguien que el Espíritu Santo le está redarguyendo de pecado,
todavía hay tiempo. Tu vida no está perdida. Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Pero tenemos que llegar con una condición de humildad a Dios, necesitados, decirle, Señor, te necesito. Tal vez tengo todo lo material que pueda querer, pero te necesito. Sin ti no soy nada. Porque todo lo que logremos aquí, amado hermano, ojalá que Dios los bendiga grandemente a todos. En lo material, que Dios los bendiga abundantemente, es mi deseo. Pero todo eso se va a quedar. Todo. Un día que mueras, nada te vas a poder llevar. Por eso la Biblia nos manda a hacer tesoros en el cielo. Todo lo que hagas ahora, allá va a estar esperándote. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, si tú no te has arrepentido, es el tiempo. Mira lo maravilloso que dice en Romanos 10, verso 13. Búsquelo, ya estamos terminando, hermano. Carta a los Romanos, capítulo 10, verso 13. La Biblia está llena de promesas, amados hermanos, unas que eran para el pueblo de Israel, pero otras con principios que nosotros podemos agarrar. El mismo Dios de Israel, el mismo Dios de Moisés, de Abraham, de Jacob, es el mismo Dios tuyo y mío. Y hay cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Mira, si tú todavía no conoces a Dios, pero el Espíritu Santo te dice, ya tienes que cambiar, ya tienes que venir a mí. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Invocar el nombre de Dios no solo es repetir una oración de 2 minutos. No. Invocar el nombre del Señor es poner nuestra confianza y fe en Él. Y empezar a vivir una vida transformada por el poder de Dios, hermano. Ahora, hay gente, amado hermano, que tiene problemas ahorita. Hay gente que tiene enfermedades ahorita. Hay gente, amado hermano, que cree que la vida se le está acabando y vive en una angustia tremenda. Mira lo que decía el salmista en Salmos 118:5. Haz lo mismo. Salmos 118:5. Dios está esperando, amado hermano, que corras a Él, que lo invoques a Él, pero que lo hagas de veras. Mira lo que dice el Salmo 118:5. Alguien que estaba angustiado y en vez de irse de la congregación, en vez de irse, alejarse de Dios, hacía esto. En mi angustia, dice, en medio de mi angustia invoqué al Señor. Y el Señor, ¿qué dice? Me respondió y me puso en lugar espacioso. Hermano, es lo que Dios quiere, que seamos sinceros, que vayamos a Él. Cuando nosotros pecamos, nos apartamos de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que Dios no le agrada, contristamos al Espíritu Santo. Y muchas veces Dios nos va a castigar por eso, si somos sus hijos. La Biblia dice que todo el que Dios agarra por hijo lo azota y lo corrige. Dice un proverbio que aquel que no corrige a su hijo pequeño lo está dando a la muerte. Hay otro proverbio que dice que árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Ese es del mundo. Pero hermano, tenemos que hacer lo que Dios hace con nosotros. Si nosotros somos sus hijos y nos estamos desviando, Dios nos mete al carril. ¿Cómo? Azotándonos. Cuando el pueblo pecó, amado hermano, y no cumplió lo que Dios les había dicho, al entrar a la tierra prometida, Dios los castigó con 70 años de cautiverio en Babilonia. Y cuando ese pueblo reaccionó, amado hermano, porque al ser humano le cuesta reaccionar a lo malo, al pecado, cuesta despertarse. Yo le voy a decir, ¿usted cree que a la gente que anda de homeless realmente le gusta ser homeless? No, pero están dormidos. Satanás le tiene cegado el entendimiento. Pero cuando Dios te quita la venda, empiezas a decir, yo no puedo estar aquí. Esta no es mi vida. Yo no nací para ser drogadicto, yo no nací para ser borracho, yo no nací para ser prostituta, yo no nací para ser homosexual. Yo puedo volver a mi padre, yo puedo volver a mi casa. Y es lo que Dios quiere, que volvamos a Él. El pueblo empezó a clamar a Dios. Y mira lo bonito del Dios que tenemos. Jeremías 29, 11 al 13. Este es el Dios de la Biblia. Cuando alguien se arrepiente, amado hermano, Dios lo perdona. Pero tienes que correr a Cristo. Jeremías capítulo 29, verso del 11 al 13.
Dice Dios para su pueblo: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Yo no ruego a nadie, diría el orgulloso, ni a Dios ruego. Te voy a rogar. ¿Qué dice? Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme. Hay que humillarse ante Dios, amados hermanos. Y dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen, ¿cómo? De todo corazón. Tal vez tú has estado pidiendo algo, sanidad, trabajo, salir de vicio, salir de todo. ¿Sabes por qué Dios no te lo cumple? Porque no lo pides de corazón. Pero si tú lo pides de corazón y está bajo la voluntad de Dios, ¿qué dice? Cuando me busques de corazón, vas a encontrar a Dios. Amén. Quiero terminar, amado hermano, con otro salmo. Y recordándoles, amado hermano, que el Dios de Israel es el mismo Dios de nosotros. Dios no cambia. Y si nosotros le invocamos, amado hermano, de veras, Dios nos escucha y está cerca de nosotros. Y puede transformar esa angustia en gozo, en alegría, porque el gozo de Dios no se pierde, pero en alegría. Mira lo que decía el salmista en Salmos 34, 17. Dios sigue escuchando nuestro clamor, amados hermanos. Salmos 34, 17. Y con este terminamos, hermano. Díganme cuando lo tengan. ¿Lo tienen? Dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas. La pregunta es, hermano, ¿eres justo? Dios te justificó a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo cuando te arrepentiste y te lavó de los pecados que traías con su sangre bendita. Si tú eres hijo de Dios porque Dios te regaló el nuevo nacimiento, eres justo. Y la palabra es clara, claman los justos, no los impíos, los justos, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Pero todo lo que hace Dios lo hace conforme a su voluntad, porque la voluntad de Dios es la mejor. No importa que yo no le entienda, es lo mejor. Dice la palabra de Dios en Romanos, para aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios, todas las cosas se nos dan para bien. Así que no nos quejemos, hermanos, sino preguntemos por qué en oración, invocando a Dios de veras. Pongámonos de pie, vamos a orar. Dios manda a todo el mundo, en todos lados, a todos los hombres, en todos lados que se arrepientan, hermano. Por eso, tú, el que no tiene a Cristo en el corazón, es el que tiene que correr a Él. El perdido eres tú, no Cristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por el privilegio que nos das de escuchar y estudiar tu palabra. Espero, Padre, que esta predicación llegue a cada uno de los que tú tenías preparado para escucharla, Señor. Y que nos podamos examinar, Señor, y ver dónde estamos fallando para estar seguros que nosotros hemos sido justificados y que tú nos escuchas, Señor. Sabemos, Señor, que tu amor benevolente alcanza a todas las personas, Señor, porque eres un Dios bueno. Pero tus hijos estamos más que seguros en ti, porque aparte de complacer los deseos, Padre, de nuestras peticiones que pedimos conforme a tu voluntad, Señor, tú nos garantizas, nos guardas del castigo eterno, Señor. Pero aquellos que todavía no han confiado en ti ni te tienen como su Señor, Señor, porque quieren hacer tu voluntad, quieren hacer tus mandamientos, te pido que tengas misericordia, Señor, y los confrontes y que los traigas, Espíritu Santo, al arrepentimiento, para que puedan tener tiempos de refrigerio, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por este pueblo y gracias por cada uno de nosotros, Señor. Ponnos siempre el querer como el hacer para hacer tu mandamiento, para poder orar más, para poder congregarnos más seguido, para poder, Padre, doblegar esta carne que es tan difícil hacerlo, Señor. Porque siempre, a veces queremos hacer lo bueno y terminamos, como decía el apóstol Pablo, haciendo lo malo, Señor. Pero tú conoces nuestro corazón y en nuestro corazón está hacer lo correcto, Señor, para agradarte y para que tú te puedas glorificar en nosotros.
Te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén. Tome asiento, hermano. Y como siempre vamos a tener los 15 minutos de preguntas y respuestas, si es que las hay. Esto lo hacemos para que se vaya sin duda, pregunte, para que se vaya sin duda si tiene alguna duda, valga la redundancia. Amén. Si no hay pregunta aquí, vamos a pasar a la página de internet para ver si hay preguntas. Amén. Sí, es bonito porque así como dices, hiciste la pregunta al principio, que si Dios escucha a todo el mundo, así como creación, como su atributo que es omnipresente, está en todo lugar. Amén. Sí sabe, y es omnisciente, todo lo sabe también. Pero también dice la Biblia que Dios está airado todos los días con el impío, o sea, que está enojado. O sea, como alguien, cuando está enojado, alguien no te va a escuchar jamás, sino que lo que en el momento de ira, lo que pues está enojado, pues no te va a escuchar ni tu petición ni nada. Es como humanamente algún problema o cuando estamos airados no nos podemos comunicar. O sea que prácticamente es nulo, que no lo escucha. Amén. ¿Alguien más? Hermano, ¿hay comentarios? Bueno, si ya no hay más preguntas, amado hermano, vamos a parar aquí la enseñanza y le quiero hacer una invitación para el día 13 de diciembre a los de casa y a aquellos que nos ven, amigos que quieran compartir con nosotros. Vamos a tener una vigilia el sábado 13 de diciembre. Amén. Vamos a tener un pastor invitado, un pastor americano, pero habla español, que va a estar compartiendo la palabra con nosotros, y también nosotros vamos a traer palabra para pasar un tiempo agradable y en vigilia para el Señor. ¿Cómo se llama la vigilia, hermano? El nombre de la vigilia es el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos? Están oyendo que va a haber vigilia el 13 de diciembre, ¿verdad? Apúntenlo en su agenda, amado hermano, para que nos acompañen. Este pastor dijo que iba a traer su congregación también y nos gustaría que hiciéramos amistad con otras iglesias. Amén. Entonces, de verdad están todos invitados. Espero que ponga en su corazón Dios que quiera venir. Vamos a tener un tiempo de adoración, de palabra y de coinonía con todos los hermanos, y vamos a conocer a los hermanos de esta otra iglesia que van a acompañarnos el día sábado 13 de diciembre. Empezamos a las 7 de la mañana, de la noche, y va a terminar como a la 1 de la mañana. Así que están invitados y vengan en el tiempo que a usted le parezca prudente, pero acompáñenos como hermanos, ¿ok? Para estar en coinonía. Vamos a despedir de la página de internet, no sin antes dejarles saber que si no tienes dónde congregarte y quieres ser parte de nuestra familia de la Puerta Estrecha, tenemos servicio los domingos en punto de las 11 y estudiamos la palabra de Dios los días miércoles. Estamos estudiando el libro de Josué, estamos estudiándolo sistemáticamente y exegéticamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y ha sido de gran bendición para nosotros, y nos gustaría, si te gusta estudiar la palabra, que nos acompañen los días miércoles también. Ayúdanos a compartir esta enseñanza para llegar a más personas con la palabra de Dios y con la sana doctrina. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Dios los bendiga y hasta la próxima.